Bueno, vamos a continuar con la lección cuarta, con la meditación que venimos haciendo, ¿sí? Acerca de la proposición del fundamento. Y digamos que cada vez nos estamos acercando más a la propuesta heideggeriana, que tiene que ver fundamentalmente con una entrada multifacética, digámoslo así, a una pregunta que Heidegger nos está invitando a preguntar, ¿no? Ahora, en la lección cuarta hay un detalle que me parece sumamente llamativo y tiene que ver con la idea de que nos ofrece en el conjunto de la lección una doble lectura de la proposición. Primero, si me permiten decirlo así, podríamos hablar de la proposición escrita, ¿sí? Que ya sea aquella que toma un sentido vulgar, según lo que el propio Leibniz había señalado, y la proposición grande, ¿no? La proposición principal o el fundamento mismo de la proposición. Entonces tendríamos un doble acceso. Por un lado, la proposición, repito, escrita, que no agota el sentido de la proposición del fundamento, y la proposición del fundamento que ya fundamenta la proposición escrita, ¿sí? Que estaría, digamos, como en la base de la posibilidad de que la propia proposición se dé fundamento, ¿sí? Ahora, el uso del dar, de la Gegebenheit, de la Geben, ¿sí? De la dadidad. Bueno, mandé un artículo a un anuario filosófico y puse dadidad y me lo regresaron. Eso no existe, ¿no? Yo pienso que es una buena forma de hablar de Gegebenheit, pero bueno, no lo aceptamos. Sí, la proposición grande, de alguna manera, se mantiene, digamos, resistiéndose a manifestarse. Lo que se manifiesta, lo que se manifiesta es la proposición escrita. Pero esta manifestación, y es justamente cuando empiezan los problemas acerca de la era atómica, ¿sí? Cuando habla de la universidad, cuando habla justamente de la idea de cómo el fundamento se da retirándose, dice, eso tenemos que aprender a preguntarnos por ello, ¿no? Y entonces lo que vemos es que la proposición grande, la redenda, que pide fundamento, va a ser al mismo tiempo, ¿sí? Expresión o donación y a su vez retiro. La proposición, como sentido de toda proposición que exige fundamento, ofrece, ¿sí? Ofrece la posibilidad de que podamos alcanzar la proposición escrita. Pero la proposición escrita es solo una manifestación de la gran proposición. Lo que quiere decir es que la gran proposición no está en la proposición, sino que la hace posible, ¿sí? Por eso cada proposición tiene que llegar a revelarse en el fundamento, y justamente esa revelación del fundamento es lo que nos dice justamente lo que oculta la fundamentación, ¿sí? Ahora, todo esto que he dicho eh, ha sido expresado por Heidegger en uno de los comienzos que creo que están mejor logrados de estas lecciones, cuando dice en la primera línea de la lección cuarta, dice, percatémonos de cómo da razón la proposición del fundamento. Nihil et sine ratione. Nada es sin fundamento. Dice, continúa diciendo, apenas escuchada esta razón, ya está aceptada por nosotros la proposición. Bueno, me gustaría revisar esos tres momentos. ¿Cómo da razón? La primera línea, o el primer momento, donde se habla del cómo, se habla de una modalidad que supone otras modalidades que no necesariamente están ofrecidas en este dar razón. El segundo momento es justamente el verbo dar, Gegebenheit, geben, ¿sí? Y bueno, dadidad, aquí en familia, ¿sí? Que es justamente la idea fenomenológica
de un aparecer en la dación. El fundamento, cuando empezamos a hablar ya desde Leibniz, y Heidegger toma extrañamente, ¿no? Extrañamente, la idea de que aquel fundamento del fundamento tendría que ser Dios. Pero ojo, Dios como lo que da naturaleza a todo lo que es. Y al dar justamente, seguimos con la idea de dación, al dar la naturaleza, no la fisis griega, sino lo que da su naturaleza al ente. Eso es justamente lo que hace el fundamento del fundamento. ¿Por qué? Porque lo que da la naturaleza al fundamento del ente es justamente lo que explica que la cosa es y no puede ser en la nada. Es decir, lo que existe es y no puede no existir, en tanto que es. Esa es su naturaleza de ente. En pocas palabras, podríamos decir que la dación nos ofrece la idea de que el ente es. Ahora, ¿qué es lo que es en el modo peculiar en el que lo vamos a buscar aquí? La razón, ¿sí? Entonces pasa, digamos, como no a un segundo término, pero pasa más bien a jugar o a desempeñar un papel que no necesariamente estaba percibido o apercibido por Leibniz, que es que la razón es dada por el fundamento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo da razón la proposición del fundamento? Podríamos decir, la razón es dada por el fundamento. Entonces, el fundamento incluye en él mismo la razón. ¿Sí? Y la razón tendrá que ¿sí? Fundamentarse para poder dar razón del fundamento. Dice Heidegger, aquí como que avanzamos en círculos, porque el fundamento requiere fundamentarse y lo fundamentado requiere fundamentación. Entonces estamos como caminando justamente en esta idea que es viejísima, viejísima, de la redendum, ¿no? En una doble lectura. La redendum significa, por un lado, ser entregado y por otro, ser a quien se entrega. ¿Sí? Es ahí justamente donde estamos como avanzando en círculo. Bien, ahora, bueno, no voy a comentar línea por línea, pues sería aburridísimo, ¿no? Pero me voy a concentrar en algunas ideas esenciales, ¿no? No sé si soy yo, es la realidad, o los otros, ¿no? Pero veo que la formulación, y esto me gustaría que lo discutiéramos si gusta, veo que la formulación donde se dice que el nihil es sine ratione, lo damos por entendido y que por eso ya no causa ningún impacto en nosotros, porque ya no nos atrevemos a preguntar originariamente por el nihil et sine ratione, ¿sí? Veo que la fórmula es exactamente la misma de la cita que abre Ser y Tiempo de Platón. Es decir, Heidegger nos invita en la lección cuarta a volver a preguntar por la esencia del fundamento. Pero ojo, ya vamos a ver que en los capítulos, en las lecciones más adelantadas, va a decir, pero aquí ya, no, ya tenemos que abandonar la lógica y tenemos que ver cuál es el peso ontológico de la proposición del fundamento. Cómo se esencia la proposición del fundamento. Sí, claro, pero ahí tenemos que aprender a oír de diferente manera. Ahí tenemos que aprender a afinar los oídos para que la palabra de la proposición del fundamento, dice, pueda inquietarnos o sacarnos de casa. Unheimlichkeit, ¿no? Voy a leerles la cita del sofista. Si se les está haciendo tedioso, me dicen, sin problema. Vamos más rápido. ¿Sí? La cita del sofista que abre Ser y Tiempo, que desde mi punto de vista, Ser y Tiempo es un largo comentario, un gran comentario, profundo y extenso a la cita del sofista. Si esto me lo escucharon heideggeriano, seguramente me corta la cabeza, ¿no? Pero la cita del sofista
Sin ella, ser y tiempo no sería ser y tiempo. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Peter, a ver, voy a parar un ratito. A ver, ¿dónde está este señor? Mm, Bueno, como siempre, se perdió. A ver, bueno, en un texto de este señor que publica los cuadernos negros de Heidegger, ¿sí? A ver, Peter Trauny se llama. Tiene un texto que se llama Martin Heidegger, una introducción crítica. No sé si lo conocen. Yo creo que es de los mejores comentarios a nivel global que se han hecho sobre Heidegger. Y dice, extrañamente, nadie en la historia de la filosofía se había fijado en esa cita, en la cita que comienza el Sofista 244a y que, repito, y de verdad que esto ha sido, no es que se me esté ocurriendo en este momento, sino ha sido fruto de una larga meditación. Yo creo que Ser y Tiempo es un largo comentario al Sofista de Platón. ¿Sí? Bien, la cita dice esto. Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. ¿Sí? Eporácamen o aporía quiere decir que no podemos salir de donde nos encontramos. ¿Sí? No hay poros, no hay por dónde escapar. Sí, eso es justamente ahí donde se pregunta la pregunta que interroga por el ser, ahí donde nace la angustia, ahí donde se transforman los diversos niveles de aprehensión de la apropiación, ahí donde se hace posible la Gemeinigkeit, es justamente cuando nos encontramos en aporía. ¿Cuál es la aporía? Que creemos comprender lo que significa ente, pero cuando nos preguntamos realmente por la pregunta que interroga por el ser de ese ente, no podemos responder porque estamos justamente en aporía. ¿Sí? La fórmula, si leemos, digamos, entre líneas, se repite aquí. Percatémonos de cómo da razón la proposición del fundamento. Nihil es sin razón, nada es sin fundamento. Apenas escuchada esta razón, ya está aceptada por nosotros la proposición. Y es que no encontramos, por de pronto, nada que pudiera hablar en su contra. Pero a primera vista, tampoco encontramos nada que hable en favor de reflexionar especialmente sobre ella. Así, la proporción es una de las muchas cosas entendidas de suyo e indiferentes, en medio de las cuales pasamos diariamente. ¿Sí? Manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, creíamos comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. La fórmula es la misma, desde ser y tiempo a la proposición del fundamento. Si la fórmula es la misma y lo que queremos encontrar es justamente aquello que va a llamar Heidegger, ¿sí? El Unheimlich, ¿sí? Alcanzar lo inquietante de esa pregunta y lo falto de hogar, creo que tendríamos que hacer uso de otro pensador que está muy presente, tanto en Ser y Tiempo como en toda la obra, incluso aparece en las obras finales de Heidegger, en las aportaciones a la filosofía, aparece la figura, y con mucho respeto, la figura de San Agustín. Unheimlich es el concepto que Heidegger utiliza cuando el Dasein
se pregunta, la pregunta que interroga por el ser, en el advenimiento del sentido de la muerte. Un Heimlich es sin casa, sin hogar, pero también sin tierra, sin piso, sin fundamento, sin soporte. ¿Sí? Es justamente el Unheimlich lo que abre como si los pies del Dasein sufrieran, digamos, como una ruptura de su superficie y cayera, aún sin lugar, Unheimlich. Ahora bien, esta idea del Unheimlich aparece textualmente en San Agustín. Estoy en la Confesión 4, capítulo 4. Lo voy a leer en latín y ahorita lo traduzco, ¿no? Dice, et erat mihi patria supplicium, y la patria me era un suplicio, e paterna domus mira infelicitas, y la casa paterna me hacía infeliz. ¿Sí? Esto está hablando cuando muere su amigo, que dice, a donde sea que volteaba, viajó por Italia, etcétera, para olvidar la muerte del amigo, dice, todos los lugares los ocupaba, estaba en todos los lugares. Es decir, la patria me era un suplicio, la Unheimlich, ¿sí? La patria que es un suplicio, que ya no se tiene esa patria, esa figura la toma Heidegger de San Agustín. Les voy a leer el párrafo, se los puedo leer todo, es precioso, es precioso, precioso, ¿no? No hay cosa más hermosa que esto, ¿no? De verdad. Esto se escribe de verdad con 40 manos, ¿no? Dice San Agustín, con qué dolor se entenebreció mi corazón. Cuanto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible, insufrible. Y cuanto había comunicado con él se me volvía sin el cruelísimo suplicio. Ojo, buscábanle por todas partes mis ojos y no aparecía. Y llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia, he aquí que ya viene. Eche venit. He aquí, eche es como eke homo, aquí está el hombre, ¿no? He aquí al hombre. Eke quiere decir la condición de algo existente, en este caso, en su llegada a la presencia o al presentarse. Entonces, la elección es perfecta, perfecta, perfecta. Dice, me había hecho a mí mismo una gran pregunta y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto y no sabía qué responderme. Y yo le decía, espera en Dios. Ella no me hacía caso, mi alma, y con razón, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido, que no aquel fantasma en que se le ordenaba que esperase. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Pero, ¿de dónde nace que el gemir, llorar, suspirar y quejarse se recoja de lo amargo de la vida como un fruto dulce? ¿Acaso es dulce en sí esto porque esperamos ser escuchados por ti? Estoy traduciendo, van a haber algunos errores, pero estoy traduciendo en la marcha, ¿no? Así es cuando se trata de las súplicas, las cuales llevan en sí siempre el deseo de llegar a ti. Pero podría decirse lo mismo del dolor de la cosa perdida o del llanto en que estaba yo entonces inundado, porque no esperaba yo que resucitara él, ni pedía esto con mis lágrimas, sino con que me contentaba con dolerme y llorar, porque era miserable y había perdido mi gozo. Se pone la piel chinita, ¿no? El Unheimlich es justamente esa condición, ¿sí? Que Heidegger está intentando, ¿sí? Hacernos pensarla desde la Unheimlich, desde el no fundamento, desde el fuera del fundamento, la posibilidad de volver a preguntar por el fundamento, ¿sí? Bueno, esto sería como la introducción. ¿Algún comentario? A mí me parece
mm, que es hay una situación del Unheimlich relacionado con lo Abgrund, con la anarquía del principio, eso también lo había leído en Iván Trujillo. Es, hay una relación muy interesante porque es el carácter, ahí habría un carácter afectivo de la entrada de esta no presentificación, esta ausencia del fundamento que se da en algo que solamente, o que deja en oscuro lo que es es como literalmente la dimensión del elemento levinaciano, ¿no? De algo que no tiene rostro, por decirlo así. Sí, yo creo que quien ha visto, digamos, la importancia eh, de ese doble momento, ¿no? Que con esto acaba la lección, ¿no? Dice, lo que interesa es ver la forma en que este elevado juego entre entrega y retirada se mueve. O sea, lo que está diciendo es algo que nos repite una y otra vez. Yo, al menos yo lo pienso así, con mucha claridad, con mucha claridad. Quien se mete en estos problemas, ¿sí? Es Michel Henry. Porque Henry va a decir que el fundamento del que él habla es aquel que al poner en la manifestación lo que se manifiesta, inmediatamente se retira. Entonces, aquí hablaríamos de que lo que está tratando de pensar Heidegger es que nihil et sine ratione es solo una modalidad de la manifestación de la proposición del fundamento. Lo que se retira es el sentido de la proposición del fundamento. Eso aún no estamos listos para preguntar, pero tenemos que tomar como caminos que tienen que ver fundamentalmente, porque otro de ellos es Levinas, ¿no? Es entradas que no necesariamente agoten el misterio, pero que lo anuncien. La entrada de la epifanía del rostro, la entrada de la posibilidad de agradecimiento por el placer de comer, ¿sí? La, 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 el ofrecimiento de un descanso para el cuerpo en el hogar, lo femenino como la caricia, lo erótico, etcétera. Todos ellos son manifestaciones, ¿sí? De este agradecimiento perpetuo para, en el caso de Levinas, de un fundamento que jamás aparece. Y que en el caso de Levinas, por ejemplo, este texto que vamos a traducir, me gusta mucho el subtítulo que le puso Chaliar, ¿no? Porque dice claro oscuro. Es perfecta. No es la Lichtung, es un claro oscuro. Algo se manifiesta, algo se revela retirándose, ¿no? Y eso está anunciado aquí en esta lección 4, ¿no? Y sí, en efecto, en efecto. Aquí lo que tenemos es una doble lectura. ¿Sí? Por eso decíamos al principio, son múltiples entradas que se está leyendo, digamos, de manera positiva, la proposición, de manera negativa, la proposición de manera lógica, de manera ontológica, de manera metafísica, ¿no? Pero lo que siempre va a decir es lo que no se va a, digamos, eh, lo que no va a ser contaminado es el sentido de la proposición del fundamento. Lo que es posible contaminar es la proposición escrita, ya sea negativa o positivamente. Pero que no es posible contaminar porque ahí ya no entra el ser, es el sentido de la proposición. ¿Sí? Que sería como el fundamento que entregándose se retira. ¿Sí? Es como cuando habla Levinas de lo erótico, ¿no? Ujú. Dice, todo momento erótico es siempre virginal, porque siempre es la revelación de un secreto. Y incluso la desnudez más desnuda de cualquier cuerpo guarda el secreto. Y eso es justamente lo que siempre será virgen. Una pregunta en eso es genial, porque en el caso de Levinas, se mantiene intacto algo que sin embargo también es donador de sentido, ¿no? Es decir, hay un registro hay un registro
de, de contaminación no contaminada, es muy extraño, de contaminación no contaminada, Sí, de hecho, que es como donador, sí. ujú. Sí, sí, sí. No, perdón, te interrumpí. Te interrumpí. No, solamente para terminar una cuestión, que, 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 que frente a un Heimlich es una sensación, mm, pues que no quiero que suene como que pongo palabras eh, frívolas, pero para Heidegger, yo no sé, que es algo esperanzador. No sé si Heimlich, a lo mejor lo estoy interpretando mal, tiene una donación que no se da, pero que nunca se presentará. Sí, también da, también produce, pero lo inhóspito no es propiamente lo virginal. Hay otra dimensión Ujú. de la pureza, ¿no? Sí, sí, sí. Para que podamos hablar de eso inhóspito en la virginidad, tendríamos que hablar de lo femenino. Porque aquí se complican muchísimo las cosas porque, decíamos, a ver, la epifanía del rostro es ocultamiento y dación, pero lo femenino tiene todavía un rostro que no tiene lo masculino, ¿no? Aquí, bueno, las feministas, pues ya seguramente nos van a palear, etcétera, ¿no? Pero dice, el rostro femenino se retira en el acto erótico. Lo que se da no es meramente la pulsión erótica, ¿no? Sino dice, lo que se da en el encuentro erótico es la caricia, ¿sí? Un cuerpo acariciado está sintiendo al otro, ¿sí? Justamente en la caricia que devela aquello que por sí mismo no puede darse el cuerpo erótico, ¿sí? Entonces dices, hay todavía otro secreto, que es la ternura, justamente. Ese secreto de la ternura, que no le pertenece a una mujer ni a un hombre, sino a la categoría de lo femenino, ¿sí? Es justamente lo que hace que todo primer momento o toda repetición sea por primera vez. Porque esto lo dice Aristóteles, lo repite Ortega, dice, el amor tiene que existir porque si no nos aburriríamos del otro cuerpo, ¿no? Esto lo dijo Aristóteles por primera vez y Ortega lo dice muy parecido. Dice, el amor tiene que ser algo real. ¿Por qué? Porque de otra manera solo tendríamos frente a nosotros como una, ¿cómo le llama? Donde meten cosas así grandes, como un costal. Dice, Ujú. el amor tiene que ser algo real porque si no estaríamos simplemente en contacto con un costal de sangre y carne, ¿no? Tiene que haber algo más, algo espiritual en el amor. Y eso es justamente el rostro de lo femenino que se oculta en lo erótico. Mm. ¿Sí? Es, es muy interesante el carácter oculta, pero no es decir, hay un registro donde el retiro, donde la ocultación no es propiamente una aniquilación. Es algo, eso es fundamental de comprender lo que es también el registro erótico del ser en el sentido de la retirada, ¿no? Y de la Eso es, proposición. eso es. Dice, por ejemplo, lo erótico sería como una epoge en la carne, ¿no? Porque dices, claro, en lo erótico estamos tú y yo solos. Es casi como una epoge radical. Dice, aquí ya no podemos engañarnos, ¿sí? Dice, los amantes se retiran de de la socialidad para darse. No es un secreto, ¿no? No es un secreto porque no está ocultándose algo. Más bien se está abriendo la experiencia del misterio a dos, ¿no? En ese sentido no es una aniquilación, como bien has dicho, ¿no? Bueno, no sé si seguimos con Leibniz y Heidegger. No me tengo mucho con Leibniz. No, pero es que con el tema de la ocultación, que es el tema fundamental en Sarader y en la lectura de la proposición, es clave, se abre mucho tema, un gran asunto por no solamente sentir, sino por revelar la dimensión de, pues, de lo inhóspito. Y hay algo, simplemente para también cerrar lo de Levinas,
bueno, cerrarlo no, digamos, para agregar más lo de Levinas, es curioso que la ternura, que la caricia sea acogida y al mismo tiempo sea exposición. Eso en Levinas es una cosa Sí, sí, genial, sí. porque es, al mismo tiempo, es un registro, yo creo que incluso, no sé, tú qué piensas, yo creo que es incluso, o bueno, si es lo inhóspito en un sentido radical, aún más radical, que es estando acogido, estando en casa. Sin embargo, ahí también está lo extraño, ¿no? Lo radicalmente extraño. Mm, A mí, aunque desafortunadamente solo le dedica dos líneas, para mí han sido como muy reveladoras, ¿no? Dice, la mano que se dirige a un seno no sabe lo que provoca, ¿no? Está hablando evidentemente como una posición de hombre, ¿no? Pero también una mujer puede acariciar, ¿sí? Al hombre. Decimos que aquí se pierden como esos elementos genéricos, ¿no? Sobre todo de género. Ahora dices, claro, en realidad el amante no sabe lo que está provocando en el otro cuerpo. Y cuando lo sepa, ha asesinado la relación, ¿no? Cuando sea mecánica, cuando sea calculada, cuando sea totalmente abierta a una interpretación objetiva, esto acaba. Sí, por eso hay que digamos, como distinguir entre lo erótico y lo voluptuoso, porque lo voluptuoso es justamente esa mecanización, ¿sí? Mientras que lo erótico no, ese encuentro siempre infinitamente nuevo, ¿sí? Siempre el último es el primero, ¿sí? Y eso está genial, porque dice, la caricia no es un signo que nos dirija a un significante, ni a un significado. Es un signo que palpita, es decir, que siempre está allí resonando, ¿no? Es como la caricia deconstruye. Aquí vamos a combinar a tres, a Levinas, a Derrida y a Deleuze, ¿no? mm, Dice, la caricia deconstruye el cuerpo con órganos, ¿sí? Porque rompe por completo la relación causa-efecto, ¿no? mm. El amante no sabe hacia dónde va en el cuerpo del otro, simplemente o profundamente lo goza, más bien, antes que entenderlo, ¿no? Mm. ¿Sí? Sí, yo también en esa lista quería incluir a la Boétie. ¿Cómo se llama este autor que La tú ves Voici, esas? La Boétie. Etienne de la eh, Voici. que es aquel que habla de entregar la libertad a las creo que lo habla lo dice en política, creo que la cita, si no la entendí mal, se refería a, digamos, elegir a aquellos que deciden sobre nuestra Por propia mí. libertad, ¿no? Y entregar. Es muy interesante porque, y creo que también está en Sartre, hay un elemento en lo erótico que es eso que señalabas del no saber, y es muchas veces las relaciones de poder y de anulación incluyen el hecho de que tú mismo decidas entregar y jugar el juego del poder que te quiere expropiar de tu libertad. Es decir, incluso dar esa parte de desconocimiento, incluso en esas relaciones donde precisamente en lo erótico profundo o en el amor no podría acontecer precisamente por su modalidad de encuentro, pero que a nivel político incluye el hecho de que tú me das el poder para que además tú decidas, ya no soy yo el que busca dominarte, sino que tú buscas que te domine, ¿sí? Algo así. Sí, porque de hecho en De la Voici la donación de la libertad nace del miedo a ser libre. Dice, solo puede en la democracia. Dice, por eso Hume no dejó que se leyera a De la Voici en Inglaterra, cuando fue canciller de Inglaterra, ¿no? Y dice, claro, nosotros entregamos nuestra libertad en la democracia porque sabemos que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos.
¿no? En ese sentido, por eso se llama servidumbre voluntaria, ¿sí? Se llama discurso sobre servidumbre voluntaria. Lo escribió a los 18 años, ¿eh? ¿Sí? El discurso de servidumbre voluntaria dice, claro, nosotros le damos este poder a reyes, a gobernantes, ¿sí? Porque tenemos miedo a ser libres, ¿no? Ahí yo creo que la libertad, esta que habla Schelling en la filosofía de la naturaleza, sería sumamente importante porque es un libro que le llevó 16 años de lectura a Heidegger, ¿no? Era escrito sobre filosofía de la naturaleza, o sea, eh, porque para Heidegger la libertad humana no es algo que nace de la voluntad, sino es de la apertura del claro del ser, lo que permite que la libertad sea ejecutada. Es decir, la libertad ya es una qualitas del Sein, del Dasein, ¿no? Y eso lo toma de Schelling, ¿no? Heidegger no leyó a Etienne de Lavoisier, Levinas lo leyó cuando tenía 19 años, ¿sí? Incluso yo diría que leyó más a Etienne de Lavoisier que a Marx, aunque Marx aparece en la tercera versión de Totalidad Infinita, la segunda versión de Totalidad Infinita. ¿Sí? Entonces, sí, claro, la diferencia entre de Lavoisier y lo que está presentando Levinas o lo que está presentando Heidegger es que para Levinas los amantes aún no tienen absolutamente nada, ningún tipo de relación con las instituciones ni con la ontología, ¿sí? Y evidentemente en Del Agua sí, las instituciones tendrían que ser previas a la entrega democrática de mi libertad. Entonces ahí hay unas regiones que tendríamos que como separar, ¿no? Para ver cuál es la primacía de la primera región respecto de la posibilidad de lo que va a llamar más tarde lo dicho, ¿no? De donde empiezan las instituciones, la conciencia, etcétera, etcétera. En el amor no hay institución, ¿no? No hay conciencia, no hay ontología, ¿no? Bien, pero eso de que, claro, es como la exposición sin conceptos, ¿sí? Digamos, de la entrega a otro, ¿sí? No hay conceptos porque aquí no se puede contaminar, ¿no? Si se contamina, pues ya sabemos dónde acaba. Bueno, ya nos pusimos muy cariñosos, ¿no? Vamos a seguir con esto. ¿Puedo ¿Sí? hacerte una pregunta? Sí, por favor, por favor. Bueno, hablas de la caricia pero sé que en Levinas esto está como contenido dentro del encuentro erótico, pero si trasladamos esto a otro tipo de encuentros, la maternidad, la fraternidad, el trabajo con enfermos, esto no tiene la misma cualidad, ¿o sí? No, 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 no. Digamos que lo que está, o sea, yo creo que la mejor pregunta que se le puede hacer a Levinas en su totalidad, en su completud, consiste en qué es lo que hay que describir fuera del ser y qué es lo que hay que describir dentro del ser, o gracias a su estructura categorial, ¿no? La maternidad, muy poco pensada en totalidad infinito, pero retomada en de otro modo que ser, como casi como el modelo de la fisis, ¿no? Porque, bueno, no lo voy a encontrar, mejor no lo voy, ¿no? Porque habla justamente de que la tierra es como la maternidad misma, donde se da vida, ¿sí? Donde incluso, digamos, la maternidad de la fisis sería justamente el hecho mismo de que me baño de elementos, respiro el aire que me, que me ofrece oxígeno, bebo agua, ¿sí? Me baño con esos elementos y esos son elementos maternales, va a decir la vida. Ahora bien, si lo que queremos hacer es una fenomenología de la maternidad y hablamos de la proximidad de la maternidad con el hijo y hablamos de cuidado, hablamos incluso, por ejemplo,
esta idea del afuera y el adentro del hogar, ¿no? Yo sería un mal ejemplo, porque yo casi siempre estoy aquí sentado, ¿no? Casi no salgo de casa, pero Levinas dice que, claro, allá afuera ofrecemos nuestro trabajo a cambio del alimento digno que ofrecemos a otro al llegar a casa, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser dignificado. No es, bueno, me voy a ir de sicario, me voy a hacer, eh, digamos, una, un proxeneta. No, el afuera es la pregunta que me, pensando en términos bersonianos, el afuera es la pregunta que me hace la realidad en relación al cómo de mi trabajo, ¿sí? Ahora bien, la maternidad sería justamente todo ello, aquello que cubre, aquello que protege, pero incluso sería, y esto lo he platicado mucho con Alberto y con Miguel, ¿no? Sería, claro, en principio, la maternidad óntica tiene un desempeño metafísico en tanto que para tener un hijo hay que estar preparados. No me refiero a las mamás contemporáneas que llegan a coaching ontológico y que quieren que sus hijos no, no me refiero a eso. Me refiero a tener las condiciones para que alguien pueda darse en el interior. Que eso es una figura que Levinas utiliza en totalidad infinita. Para recibir en casa hay que estar preparados, ¿no? Entonces, la maternidad tiene un dejo metafísico. El hecho mismo de que ella es la condición de posibilidad de la llegada de otro al mundo, ¿sí? No es un simple vehículo, ¿no? No es un simple vehículo, es es un acogimiento radical. Pero es que además la madre se sacrifica al alimentar con su propio cuerpo al hijo, ¿no? Los médicos dicen, bueno, te tienes que comer mejor, etc. No, no, es un sacrificio en el sentido existencial del término. Es un sacrificio, porque es dar el tiempo, dar la vida, dar alimento, acoger, cuidar, proteger, incluso empezar a sufrir porque cualquiera que sea padre o madre sabrá que una vez que nacieron sus hijos, ya ninguna noche es igual. Ya el tiempo no pasa de la misma manera. Sí, ¿Escucha? sí, sí, adelante, bueno. Eso que usted comenta ahorita, este, me llega a la idea de que, pues, es necesario, eh, pues, si así se puede decir, un sentido de compasión y atención hacia el prójimo, ¿no? La otra vez, por ejemplo, leía de Simone Weil, la persona y creo, lo sagrado, creo, y hablaba de que, pues básicamente el ser humano desde su nacimiento, no, de su infancia, emplea como grito silencioso, ¿no? El de por qué se me hace daño, ¿no? Pero incluso habla de la cuestión de las instituciones, la política, la democracia, puntos que ahorita abordaste, ¿no? Y el hecho de que básicamente que esto se puede como que notar incongruente por el hecho de entender que esas instituciones pues trabajan desde de una lógica colectiva que impide pues desde su estructura dar a la atención que ese grito exige. No, Ujú. no sé si me Sí, explico. entiendo. Incluso, y ahorita lo trato de conectar con el comentario con el que aperturaste el tema, ¿no? De San Agustín, que hablaba, bueno, se veía el tiempo griego, ¿no? Como cíclico, y ¿Puedes, llega, se te cortó un poquito lo último, antes de lo cíclico, Vanis? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Yo sí te escucho. Ah, vale, entonces soy yo, perdón. Bueno, hablaba de que esas instituciones pues trabajaban, pueden trabajar desde una lógica colectiva que les impide ver pues desde su propia estructura que incluso no dar una atención al grito que exige, ¿no?
Entonces, y decía que lo retomaba y lo trataba de conectar con la idea que aperturó doctor Rancés, ¿no? De San Agustín, que por ahí había pues sus lecturas, ¿no? Que cómo los griegos veían el tiempo, ¿no? Y un sentido que incluso se tornaba, y usted lo mencionó, cíclico, ¿no? El hecho de preguntar, ¿qué es A, no? Ah, es A porque es B, y se da una cadena de sucesivas preguntas de A, B, C, D. Entonces, y llega San Agustín que incluso analiza el punto del propio tiempo, ¿no? Y ya lo que voy, el tiempo lineal, ¿no? Donde se va un sentido hacia el fin de ciertas categorías, ¿no? Y el hecho de dar ese propio tiempo lineal, incluso le hablaba de, si no mal recuerdo, la ciudad divina, la ciudad del diablo, ¿no? Haciendo causas, efectos, en un sentido. A lo que voy que esto que comentas incluso pueden tener valoraciones que pues en lugar de poder acercarse a uno, pues te termina alejando del propio prójimo que hablaba yo. No, no se escucha, creo, doctor Rances. Ahí, perdón. Yo creo que hay que considerar quiénes están detrás de la oposición levinasiana a las instituciones. Fundamentalmente, Rousseau, ¿sí? Y Hobbes. ¿Qué tienen en común Hobbes y Rousseau? Que piensan, independientemente de si el hombre es un lobo para el hombre, que si estamos condenados, digamos, como a lo animalesco, etcétera, etcétera, porque eso ya es caracterizar al hombre. No quiere decir que las bestias no existan, ¿no? Pero decir que todos están destinados a convertirse en un monstruo tampoco me parece un principio metafísico sustentable, ¿no? O sea, que tenga soporte, ¿no? Sustento. Ahora, ¿qué es lo que no acepta Levinas de esa política, como bien has dicho, que parecería, decías algo que me pareció muy interesante? Bueno, las instituciones son acuerdos cívicos o sociales. Perfecto. Pero, este es Derrida, un libro que se llama A Fuerza de Ley. Dice, sí, claro, pero en la legislación o en la legitimación de las leyes se da la diferencia entre lo posible y lo imposible, porque solo falta que algo se legitime para que sea correcto, y no siempre lo correcto es legítimo. Entonces, ¿cuál es la oposición de Levinas? Es justamente una política que solo piense que la guerra puede ser, digamos, eh, sí, como retenida por contratos sociales. ¿Por qué? Porque perfectamente podemos, si hay algún parecido con la realidad, es mera coincidencia, pero cuando un gobierno se hace de todas las instituciones que cuidan, ¿sí?, de los contratos sociales, cívicamente hablando, y el partido se hace de todos los órdenes, ejecutivo, legislativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estamos muy cerca, ¿sí?, de empezar un totalitarismo. Y eso es justamente la cuestión. Los totalitarismos también pueden ser legítimos, porque si esto lo dice Hannah Arendt, el verdadero poder de la política consiste en crear sus instituciones, ¿sí? Yo creo que Levinas leyó a Hannah Arendt, casi nunca la menciona, ¿sí? Pero estas cuestiones acerca de una política sacada que piense la paz, ¿sí?, como aquella que sale de la guerra, es una política que mantiene la paz temporalmente, pero no es la paz, ¿no? Eso sería Entonces, justamente, perdón, lo que usted decía, ¿no? Que podemos encontrar el fundamento de un ente sin haber comprendido el ser de ese propio ente. claro, claro. La proposición del fundamento nos diría, ojo, los contratos sociales, ¿sí?, son las reglas escritas
de las relaciones interpersonales, pero también relaciones de poder entre quienes ejecutan el poder ejecutivo, ¿sí? Y el poder que se encarga de alguna manera de legislar ese mismo poder. Ahora bien, esas leyes nosotros las encontramos a diario. Las vemos cuando pasamos, digamos, por el semáforo, las vemos cuando alguien se para que podamos caminar por el paso de cebra. Esos son la cotidianidad de las leyes, pero solo nos daremos cuenta de ellas cuando nos hagan falta. Esto es Heidegger puro y duro. Porque si en algún momento atropellamos a alguien, no importa con intención o sin intención, toda la ley se va a revelar para nosotros, aun cuando siempre habría estado ahí. Y ese es el sentido, ¿sí? Entonces, la ley nos toca cuando nos hace falta, lo mismo que el ente. El ente se nos revela cuando hace falta, ¿sí? Es como yo entro aquí a casa, siempre prendo la luz y como sirve, pues no me preocupo, pero cuando se me rompió por primera vez, ya, bueno, tengo una luz de este tamaño que tiene tal, tengo que ir a la tienda, tengo que tal. Entonces, la cuestión de Heidegger es haber descubierto que la donación se da ocultándose. Es decir, la carencia es el sentido de lo que es. Claro, aquí ya lo estamos poniendo como muy existencialista, ¿no? Porque claro, lo que le hace falta, gran falta al Dasein es una tesis de vulnerabilidad, ¿no? Más bien, el problema es que tenemos que ver la manera en la que la inquietud llegue, ¿no? Pero podría no llegar, porque todo esto parece decir que habría que como remover de su voluntad al Dasein, cosa que me parece excesivamente eh, liberalista y burguesa, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, la cuestión aquí son los contratos sociales, porque gracias a ellos podemos lograr totalitarismos, ¿sí? Entonces si tú le das el poder a unos cuantos, seguramente no se tentarán para ejercerlo, ¿no? O sea, bueno, no sé, allá en España, pero bueno, aquí casi todos los días vemos que nuestros amigos de Morena, pues no tienen, no tienen límite, ¿no? No tienen saciedad, ¿no? Y salen casos y más casos de corrupción, tal. Ese es el problema, es que se le ha dado mucho poder, muchísimo, ¿sí? Siguiendo con la Adelante, sí, perdón, iba a adelante, comentar algo. adelante. Sí, siguiendo con la misma cuestión, eh, y en una posible, ya que además ha aparecido el tema de Trasmi, en un registro político, ¿puede la proposición del fundamento poner en epoge el riesgo de una tiranía dentro de esa ley? Es decir, ¿puede el carácter no dado, siempre productor de leyes? Es algo muy diferente, por ejemplo, bueno, ya que estamos en Ujú. la comparación con Levinas, eh, pero el carácter, digamos, no sé, ya al límite de la ontología, del propio lenguaje, puede ahorrarse él mismo ese riesgo en esas condiciones. Vaya, casi que tendríamos que inaugurar un nuevo curso, ¿no? No, seminario. Pero voy a buscar un texto. Yo creo que la respuesta a ello podría darse en principio en uno de los textos iniciales de Heidegger, ¿no? Y este tiene que ver, ¿sí? Yo no sé ni dónde está. Aquí está. ¿Sí? Las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. La introducción, la indicación de la situación hermenéutica o informe Nator. Ujú. El texto dice que para que nosotros podamos hablar de la voluntad humana, tenemos que dejar de hablar de la ética, ¿sí? Porque Heidegger coloca la ética como una ciencia particular, ¿sí? Eso es la gran diferencia con Levinas y la gran diferencia que se van a encontrar con todos los heideggerianos del mundo, ¿no? Porque los heideggerianos van a colocar la ética como aquello que tiene que ver
con lo que llamó Aristóteles. A ver, Aristóteles no me acuerdo dónde quedó, pero, a ver. Ujú. Aristóteles lo podemos leer de muchas maneras, pero yo creo que una de las, al menos la que yo preferiría, sería la siguiente. Poner como base la metafísica, poner como ontología la física y poner como una teoría de la libertad la ética nicomaquea. ¿Sí? Y la ética nicomaquea es conceptualmente o categorialmente, es todo el vestido existencialista de, el Dasein. ¿Sí? Todos los conceptos que utiliza el Dasein, ¿sí? Están sacados de la ética nicomaquea, pero Heidegger los transformó. Pero la lógica es exactamente la misma. ¿Sí? Ahora, si no hay ética y queremos hablar de voluntad, y la voluntad es aquello que abre la libertad a ser libre, ¿sí? Por la Lichtung, que es como el espacio de donación de la libertad, estamos dejando de hablar del sujeto. Si a Heidegger le preguntamos cómo evitar que por la vía de la proposición del fundamento no se den instituciones corruptas, Heidegger va a decir, eso es moralina, ¿no? Porque imagínense, incluso cuando va pasando Hannah Arendt con Otto Pogelier y Heidegger frente a un campo de concentración, Otto Pogelier le preguntó que si qué opinaba de los niños que estaban encerrados en los campos. Y cuenta que Heidegger le responde, eso no le importa la historia del ser, son individualidades. Entonces, si hacemos un vuelco en Heidegger y volvemos a un Marx o a preguntar casi marxistamente desde Levinas, ¿cómo evitar que hayan instituciones que sean corruptas? ¿Sí? Un Levinas, un Marx contestaría, la responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque tú eres el que ha permitido que te gobiernen, que te gobiernan, ¿no? Entonces dices, bueno, no se trata de preguntarle a la proposición, sino de preguntarme a mí qué he hecho. ¿Sí? Esta es la tesis del texto este de la utopía de Catherine Chalier, Mm. cuando dice, no se trata de echar culpas, se trata de ver cuál es tu responsabilidad con respecto a lo que pasa. Porque casi siempre que pasa algo, lo primero que buscamos es culpables, pero jamás nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, a nivel ontológico, la proposición del fundamento ya implica una toma de posición humana. ¿Por qué? Porque justamente, y qué bueno que has hecho esa pregunta, porque justamente en la página, sí, en la página 59, Heidegger dice esto. A ver, aquí está. La era atómica, como época planetaria de la humanidad, es decir, como imagen del mundo, está caracterizada por el hecho de que el poderío del principio grandemente poderoso, del principium redenda rationis, se está desplegando, cuando no desencadenando, de una manera inquietante en la región de la existencia humana, que es la que le da la pauta. Entonces, siguiendo el texto, esa pregunta que hace Paco, lo que nos diría es, ¿tenemos instituciones corruptas? Porque nosotros somos corruptos, ¿sí? Porque la existencia humana es la que da la pauta al despliegue de la imagen del mundo. Más atrás aparece por primera vez, ¿sí? La idea de cuando se habla de la universidad. Inicialmente se habla de la modernidad como aquello que está sosteniendo justamente el nihil et sine ratio. Dice, pero no se trata de sistemas, se trata de ideas. Y la universidad es la que transmitió la idea moderna, ¿sí? Como una concepción del mundo. Porque la universidad, hasta, yo diría, hasta hoy en día, la modernidad es moderna, perdón, la universidad es moderna. Te van a pedir fundamentos, te van a pedir hipótesis, te van a pedir
¿sí? Ahí está Flor, está Vanis, que bueno, en el doctorado donde estamos les dejan hacer la tesis ya casi en los 2 últimos semestres. Mientras tanto tienen que pelearse con todos los métodos. Dices, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no se puede ser más moderno que eso. Mm. Es una imagen del mundo. Entonces, la corrupción es una imagen del mundo, ¿no? O sea, voy a ver si les consigo fotos de una señora que se pinta el pelo rojo acá en México, que bueno, es un desastre, es gobernadora de, creo que de Michoacán, no sé, pero es una cosa de una locura, es una locura. Me recuerda la historia de Heliogábalo de Roma, cuando se le dio el poder y bueno, Heliogábalo se pintaba así, bueno, había una cosa así, así, me recuerda esa mujer. Dice, la existencia humana da la pauta a la imagen del pensamiento. Entonces, la imagen del pensamiento crea humanos y los humanos crean imágenes del pensamiento, ¿no? Allí, entonces es necesario como una revisión de la historia, ¿no? O sea, o historia, ¿en qué sentido? Porque está el texto de Leopoldo Sea, ¿no? Que hablaba que América como conciencia Ujú, y hablaba del sentido de que el hombre europeo vio en América como, no sé si decirlo así, la ciudad ideal, ¿no? Para imponer ciertas formas, estructuras. ujú, Y en ese sentido, pues el mismo autor, pues recuerda que eso generó, tuvo que borrar, o sea, básicamente se tuvo que borrar la historia que había aquí y en eso, pues tratar de imponer unas nuevas formas de ideales. Lo ujú, comento porque, pues, entiendo que el espacio hay personas del extranjero, ¿no? Y pues en México, pues habrá historias sin fin, comentarios, anécdotas donde hablamos de corrupción, actos que se alejan mucho de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que la responsabilidad es tuya, pero el hecho de, creo que incluso en la quinta lección, Heidegger habla de un análisis retrospectivo, ¿no? ujú. Histórico, algo así, ¿no? Entonces, valdría la pena agregar eso porque, pues, incluso el autor hablaba de este, Leopoldo. Ujú. Esto es como una relación de padre a hijo, donde el hijo reconoce, pues, básicamente la herencia del padre y se siente como propio, pero al mismo tiempo percibe que eso es algo más allá que no puede, como sin la incapacidad de poderlo instalar, ¿no? Entonces, Ujú. creo yo que es algo muy, muy profundo el hecho de decir, bueno, la responsabilidad es de uno, obviamente, pero es necesariamente como una revisión histórica de lo que, las decisiones y valoraciones que tendría yo hoy en día, ¿no? Sí, sí. De hecho, he pensado mucho, la noción de la que se toma Heidegger es la de Zurück, que significa vuelta, ¿sí? Es como un giro, ¿no? Y el giro que hace Heidegger aquí es fundamentalmente a dos elementos que van a estar incesantemente volviendo a la pluma. Uno es la historicidad y otro es la naturaleza, ¿sí? Ahora, la naturaleza la fisis, está, digamos, concomitantemente dada a una historicidad. Y esta historicidad es la tradición, ¿sí? Estas primeras clasificaciones ya habían aparecido antes en la pluma de Husserl, ¿sí? Antes que incluso el propio Heidegger. Y tienen que ver con lo que llama Husserl en Crisis de las Ciencias Europeas con las sedimentaciones. Dice, la pasividad del recibir, cuando la tradición nos constituye, conforma sedimentaciones que van a ser las formas de expresión por las cuales nosotros entendemos la realidad, como la tradición que pasa del padre al hijo. Ahora, hay una posibilidad de tomar esas sedimentaciones y reactivarlas. Dice, sí, pero ahí tendríamos que pasar a una actividad de desconexión de estas sedimentaciones para poder producir una narrativa que no
No destruye la tradición, tampoco acaba, digamos, con la historicidad, sino que se la apropia, ¿sí? Y esa apropiación de la tradición es justamente lo que va a llamar Husserl, ¿sí? Como la, la manera en la que por vez primera el ser humano se activa en su propia historia, ¿sí? Entonces, nosotros hasta dónde tendríamos que retroceder. Si contamos nuestra historia en 1940, fuimos conquistados hace 300 años, pero hablamos el idioma que nos dieron los conquistadores. Entonces, es complicado decir de una vez por todas, por ejemplo, no solo Leopoldo Sea, sino también está Antonio Caso, está Emilio Uranga, etcétera, los que se preguntaban por el ser del mexicano. Y dice, bueno, en realidad, ¿hasta dónde podemos detenernos? ¿No? Porque, bueno, ahí la fenomenología del relajo dice de que el mexicano es aquel que se mantiene casi como no de fiesta, pero sí, en realidad no se toma muy en serio las cosas, ¿no? Y la filosofía es para tomársela en serio, ¿no? Entonces, habría que ver hasta dónde retroceder. Ahora bien, por las preguntas que han hecho son muy difíciles, porque pues en realidad lo que nos está diciendo es, a ver, la corrupción agota el sentido del ser contemporáneo. Yo pienso que no, porque también está la planeación estratégica, ¿sí? Esas relaciones entre el narco y el gobierno no son que hayan nacido de la noche a la mañana y eso no es una cuestión que se haya dado por azar, ¿sí? Se necesita mucho poder y mucho dinero y mucho, digamos, muchas precondiciones para que esto haya caminado tal y como caminó. Hoy en día, en ninguna parte del mundo, sí, y bueno, hace 3, 4 días ya están estrenando en Colombia presidente, en ninguna parte del mundo, en ninguna, una campaña puede ser sostenida con dinero público, en ninguna, ¿sí? Trump en realidad está endeudadísimo en favores con todos aquellos que lo llevaron a la presidencia. Lo mismo para Sheinbaum, lo mismo para Andrés Manuel, lo mismo para incluso para el nuevo canciller de Inglaterra. Sí, entonces estamos diciendo, claro, es una superestructura en el sentido marxista del término. Y si o sea, sabemos que las campañas políticas en realidad ya son solo la punta del iceberg, porque lo que importa más son los compromisos políticos que están debajo, entre partidos, entre personas, etcétera, etcétera. Y esos son los que van a requerir en el momento que alguien llegue al poder. Entonces es sumamente grande. Esto, la gran respuesta, creo yo, es atrévete a hacerte responsable de tu existencia. Y eso significa ocupar un lugar en el que se pueda asegurar que lo estoy haciendo mejor que otro. Eso yo creo que es lo mejor que ha dicho Levinas. Asegurar que mi lugar no es un desperdicio de existencia. ¿Sí? Dice, bueno, tenemos una respuesta, por ahora no, seguimos buscando. Ah, Arturo ya se va. Muy bien, Arturo, cuídate. Nos vemos. Sí, entonces yo creo que lo que estamos viendo aquí es que Heidegger, sin intentar, digamos, determinar una moral por la cual actuar con respecto a la verdad, sí está empezando a asomarse la idea de que es necesario un removimiento de la existencia. ¿Sí? Es lo que llama justamente el Unheimlich, es lo que llama justamente, ¿sí? Lo que decíamos, eh, la inquietud, ¿sí? Pero bueno, Heidegger abandona la idea de que vamos a hacer como una filosofía o una fenomenología edificante. Dice, no, eso no es filosofía. Y eso ya lo sabemos desde los primeros textos de Aristóteles, ¿sí? Heidegger es lector de Kierkegaard, pero es más respetuoso de Hegel que del propio Kierkegaard. La filosofía de Kierkegaard sí es una filosofía edificante, la filosofía de Heidegger no es una filosofía edificante,
Y Hegel abiertamente nos ha dicho en el prólogo que la filosofía tiene que ser ciencia antes de ser edificante. Si quieren se los leo, porque aquí tenía. Estoy dando un curso de Hegel y bueno, lo tengo muy fresco, ¿no? Ujú. Dice, pero a la ciencia no le cuadra esta sobriedad del recibir o esta parquedad en el dar. Quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de su ser allí y del pensamiento, y anhele el indeterminado goce de esta indeterminada divinidad, que vea dónde encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ello, pero la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante. Esta frase se mantiene a lo largo de toda la obra de Heidegger, ¿sí? La edificación sería como una especie de misa para filósofos, ¿no? Yo sé que se escucha horrible, pero sería algo así, ¿no? Una misa para filósofos donde vamos a escuchar lo que quisiéramos escuchar y tener todas las esperanzas de que va a salir bien, todo, ¿no? Y Heidegger quiere evitar eso. Y claro, quien lea a Levinas como un esperanzado en que las cosas van a salir bien, no ha aprendido absolutamente nada. Porque Levinas no es edificante, ¿no? Al contrario, mayor responsabilidad, mayor condena. A ver, ¿te gusta? ¿Mm? Eso entonces implicaría lo que usted decía, ¿no? El hecho de la pérdida de un sentido diario, ¿no? Al hacerte cargo de tu propia existencia, no sé, pienso, pregunta, Ujú. implicaría entonces una conexión con la angustia, ¿no? Por el hecho de que nos damos cuenta que las cosas del mundo pues ya no, que básicamente no son sustento para nuestra propia existencia. Eso sí, eso. Yo creo que, por ejemplo, esto, hace rato que citabas a Elie Wiesel, ¿no? Hay un texto de Wiesel donde habla justamente de 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 esa necesidad de sinsentido, ¿sí? Entendido fundamentalmente como aquello que llega y remueve por completo, digamos, como la estabilidad de la existencia. No lo encontré. Eh, lo que dice Wiesel, y lo dice constantemente, es que no nos hemos atrevido a pensar en sus últimas consecuencias el misterio. Hemos querido definirlo. Y para definirlo necesitamos que ya el misterio esté suficientemente comprendido. Y lo que hay en común, Elie Wiesel, Levinas, un Falke, eh, no sé, un García Baró, incluso un Rosenzweig, ¿sí? Aquí, o por ejemplo, si Falke, este es, Jean-Luc Etienne, ¿sí? El propio Kierkegaard, dice, no, lo que verdaderamente hay que buscar es si hemos respondido con la altura que se merece ese, ese acontecimiento que nos ha puesto en cuestión, o a ese acontecimiento que nos ha puesto en cuestión. El Unheimlich se los leí desde los ojos de San Agustín para que vean justamente que en el momento del removimiento, San Agustín se está preguntando por qué llega la locura, ¿sí? ¿Por qué llega a nosotros la locura del amor si no sabemos amar? Porque a todos los seres que amamos, todos en algún momento morirán, si no es que nosotros primero. Y sí, claro, aquí hace poco escuché a una persona que dice, no, es que lo que está diciendo Agustín es que la intersubjetividad es lo que nos hace pensar. Sí, no, porque perfectamente en este momento han muerto en este momento en el que hemos estado hablando han muerto muchísimas personas en el mundo y no son indiferentes, ¿sí? No nos importa la muerte, nos importa el rostro de otros.
Dice Agustín, pero no sabemos amarlos, porque cuando se van para no volver jamás, ¿sí? No podemos soportar esa pregunta. ¿Tiene esa textura la pregunta que quiere lanzar Heidegger? No, porque a Heidegger no le interesa la intersubjetividad. Le interesa que el pensamiento se profundice y le interesa ser profundo. Y sin duda Heidegger lo es. Ahora, ¿qué es más profunda? ¿La intersubjetividad o la profundidad? Ahí es donde se debaten los filósofos. ¿Sí? Con esto cambiaría con la pregunta que estaba haciendo, además, que con la discusión que están teniendo, cambiaría en ese sentido la idea de historización, ¿no? Porque una de las cuestiones es, como tú decías antes, si la voluntad, si separamos la ética, en cierto modo todo es, en cierto modo, aceptable, en tanto en cuanto son formas de ocultación, pero también de manifestación. Es algo que en el límite de Saradet me interesaría ver cómo la resuelve ella, porque ese límite está desbordado en Levinas, ¿no? Precisamente por eso, porque en el carácter edificante no hay aceptación de una pluralidad, digamos, Imperturbante. sino que hay una, y no es una evidencia, porque lo que es complicado ahí con el carácter hegeliano, aristotélico, en cierto modo, aunque Aristóteles tiene una parte que no, es mm, ver el todo, ¿no? La cuestión de la totalidad sigue estando sobrevolando, cómo evitarlo, ¿no? Hay una, estaba leyendo una introducción a Schelling, ¿no? Hace unos días, donde a mí hace muchos años empecé a dar clases de Aristóteles y me llamaba mucho la atención la idea de aristotélica del proterontes más y proterontes físei. Dice, claro, y aquí volvemos al círculo o al dualismo o al desdoblamiento, a quien decida, ¿no? Sí, en realidad, por ejemplo, Zubiri también dice algo al respecto. En realidad, dice, los filósofos no se equivocan en su argumentación, o sea, los verdaderos filósofos, ¿sí? Ya habrá diletantes, lo que sea, los verdaderos filósofos no se equivocan en su argumentación. Dice Zubiri, se equivocan en su principio, en su punto de partida. Y Aristóteles ya nos había adelantado eso porque dice, ¿qué es lo primero? Lo físico, es decir, la ontología, ¿sí? O lo primario, es decir, la metafísica. Levinas dirá la metafísica como ética, porque no es una simple ética, no es una moral, sino es la metafísica como ética. Heidegger dirá la ontología como, digamos, diferencia ontológica. Entonces, si pensamos por la ontología como diferencia ontológica, no podemos llegar a los principios de Levinas. Y si vamos por los de Levinas, no podemos llegar a los de Heidegger. ¿Sí? A mí me emocionó mucho cuando anunció Jean-Luc Marion que estaba haciendo la última combinación de Heidegger, Levinas y Henry. Pero lo que he leído que ha publicado últimamente, digo, bueno, estamos igual que al principio, ¿no? No se ha podido lograr esa síntesis. ¿Cuál es la síntesis, Henry? Henry, Levinas y Heidegger. Ujú, Lo que llaman las filosofías del zig-zag. ujú, sí, Que bueno, el concepto aparece en Husserl. ujú. ¿Sí? Yo pienso, esto se lo digo a mis alumnos, pero como nunca me hacen caso, pues no, ni me voltean a ver, ¿no? Pero bueno, quien resuelva la relación, no con una nueva relación, sino la relación entre la forma y el contenido, sin distinguir forma y contenido, conservando
la donación del misterio como retiro y ocultamiento, pero a su vez afirmando lo óntico de la vida, ese es el próximo filósofo de todos los tiempos. ¿Sí? Quien resuelva eso. ¿Sí? Porque claro, lo que han hecho, por ejemplo, a mí Roma no me pareció que iba muy bien con el acontecimiento y el mundo. Pero cuando empezó a hacer subdivisiones formalistas y materialistas del acontecimiento en tanto que mundo, el acontecimiento sin mundo, dije, pues llegamos a los mismos problemas de antes, ¿no? Nadie se ha atrevido a decir, necesitamos una nueva ontología, no a las que están de uso, pero necesitamos una nueva ontología, ¿sí? Una ontología que paradójicamente no esté contaminada con el ser, ¿sí? Pero bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Ahí la próxima semana lo platicamos. Bueno, es tremenda tarea, gigantomaquia y también mínimo, lo contrario también de mínimo, ¿no? Porque es alguna vez hablando de Malabú, pero no porque esté en Malabú la posibilidad de, lo- digamos que participa del debate, pero no creo que ahí pueda estar, porque sí es verdad que hay una especie de ontificación de la ontología, Ujú, hay una ontificación de la ontología, pero todavía falta porque lo lleva a la ciencia, lo lleva a la ujú. ciencia de todo lo cerebral y todo esto, y me parece que Sí, esa sí, no sí. es, no, pero sí hay una ontificación de la ontología Sí, sí, interesante ahí. sí. Mm. Yo creo que esto que estamos discutiendo ahorita es compartido por más de 2.800 años de filosofía. ¿Sí? Esto que estamos discutiendo se ocupa de toda la historia de la filosofía. Toda la historia de la filosofía. ¿Sí? Y es claro, cada filósofo en su época se ha enfrentado a este problema. ¿Sí? Y por eso tenemos tantos lugares de acceso. Pero el problema sigue ahí. ¿Cómo puedo pensar el todo en unidad con lo múltiple? Hay algo que tú planteabas alguna vez y es la relación de el filósofo que estudiamos, y lo veías en Descartes y verlo precisamente como una lucha en esos términos, es decir, leerlo en Ujú. términos de esa lucha. Mm. Sí, sí, sí. Sí, esa es la tarea. Ahí está, justamente. Ahí está la tarea. Y cada vez vas viendo de que, bueno, ya quizá para terminar, porque abrimos un problemón, ¿no? Y esto evidentemente pues, no lo vamos a resolver, ¿no? Pero otra de las convicciones, aparte de esta, de la división histórico-filosófica, de lo uno y lo múltiple, del todo y la parte, o sea, que los dualismos dominantes de la metafísica, ¿no? De la historia metafísica. Tengo la sensación que desde Heidegger estamos criticando a los filósofos clásicos con términos modernos. Si un heideggeriano me escucha, seguramente me manda a raptar, ¿no? Pero dices, bueno, a ver, estamos llegando a pensar la crítica, no cuando dice No aquí le se dejaremos, avanzó. no le dejaremos. Sí. ¿Estamos comenzando a pensar a los griegos en griego o estamos pensando a los griegos en moderno? Yo creo que es la segunda opción. Porque veo, por ejemplo, en Romanó que dices, a ver, eso no lo dijo Heráclito. Eso tiene que pasar por los ojos de Descartes para que pueda ser dicho así. Porque la fisis no es el objeto enfrente del sujeto. Eso pasaron 17 siglos, ¿no? Más, incluso, pero el siglo XVII más 6, que son los menos, son, ¿qué? 23 siglos, ¿sí? La fisis no es un objeto. ¿Qué es la fisis para los griegos? Ahí tendríamos que acudir. Es un libro que yo recomiendo muchísimo para empezar a leer de verdad a los griegos. Hay un profesor que se llama Marcel Detian, ¿sí? Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, ¿sí? Dice, la fisis no es ni una superficie, ni
objeto lunar o sublunar, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es? Dice Marcel Detian, la fisis para los griegos era como una mesa, donde todos nos sentamos alrededor y es el único lugar donde todos somos iguales. Dice, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Porque el esmesón es justamente el lugar donde se reúnen tanto los héroes como los obreros, como los carpinteros, las comadronas, ¿sí? No, no solo a celebrar, sino a hablar con los otros, ¿sí? Entonces, la fisis es esa naturaleza. Y hay otra cosa. Si me estoy desviando, me dicen, ¿eh? ¿Sí? No sé si han leído a Anaximandro. A ver si lo tengo por ahí. No sé si lo tienen fresco por ahí, ¿no? Anaximandro. Decía Anaximandro que cuando los hombres, los seres humanos, se entregan a la fisis, ¿sí? Dejan de ser humanos, porque el humano estorba a la fisis. Dice, por eso se hacen ritos, que esos ritos que Heráclito llamó obscenos, porque son los ritos que nos quitan o que nos ofrecen calamidades, ¿no? Anaximandro dice que no son ritos obscenos, sino son los ritos que demuestran que lo humano es como una enfermedad en la fisis. Por eso cuando los que van a iniciar de alguna manera en el camino hacia su Dios, ¿sí? Destripan animales y se los comen, como si ellos mismos nacieran a lo animal, para poder ver la divinidad que hay en la naturaleza, no la que pone el hombre, sino lo que la naturaleza misma se da por sí misma, ¿sí? A ver, aquí mandaron. Bueno, ese libro lo acaba de mandar Marcel Detian, Los Maestros de la Verdad en la Grecia Arcaica. Se los recomiendo muchísimo y además qué bueno que lo mandaron en PDF porque es carísimo. Entonces ya le debemos una copita de vino a Mari. Entonces, la fisis no es aquello que podemos controlar. Y fíjense cómo esta concepción es la que ayuda a diagnosticar la ontoteoteleología y por lo tanto la época atómica, con lo que acaba la lección 4. ¿Sí? Pero si esto lo decimos en público, nos matan, porque se cae todo el diagnóstico. Yo tengo ahí una duda. Igual no sé si está muy alejado de lo que Adelante, acabas de adelante. decir. Si ya hemos hecho cualquier cosa así. Eso que ha hablado usted de la fisis, ¿no? Que es como una mesa donde se sientan las personas, ¿no? Y ya no importa tu estatus, sino es tu ser que comparte una existencia, ¿no? Incluso en un común acuerdo, bueno, yo lo podría, no sé, me llegaba a la mente, pues como la interacción de muchos entes que propician un ser. Por eso a lo mejor incluso usted decía, ya no lo puede controlar, o sea, ya no puede controlar el propio hombre, ser humano, ¿no? La existencia de esos entes, ya no, pero hubo una comunión para esa creación, ¿no? ¿En qué sentido? Que incluso en una casa pueden haber diversas mesas, ¿no? Mesas que son excluidas de unas y de otras, que igual, y lo asemejo con el hecho de que usted mencionaba, es una cuestión de forma y contenido. Bueno, ahí se ven las formas y los contenidos, pero me surge la idea, la pregunta, bueno, ¿y cómo se conectan esas mesas excluidas, incluso esas personas que están en una comunión? Podría ser desde la propia vulnerabilidad, ¿no? Una mesa que es excluida, una persona que se da para esa comunión y crear un ser, pero sin, mantiene una vulnerabilidad en la cual pues su voz ya no es escuchada, sino ya fue dada para una creación. No sé si me estoy explicando. Ujú.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo pienso que aquello que está en el fondo, hay una frase en Henry que pienso muchas veces, muchas veces, ¿no? Como que no he logrado que me abandone, ¿no? No es porque lo quiera, sino siempre está ahí, ¿no? Dice, todos se han preguntado por la misma cosa, pero lo han llamado de diferentes formas. Y lo uno y lo único, este es Plotino, a quien casi no se ha leído, pero yo creo que hay que leer mucho. ¿Sí? De hecho, el curso que voy a dar ahora sobre justicia y derechos humanos me voy a basar en Plotino, ¿no? Dice, dice, todos se han preguntado por la misma cosa, pero lo han dicho en diferentes idiomas, diferentes conceptos, pero es siempre lo mismo. ¿Y cuál es? Que la verdad es el fondo de la vida que todos tocamos. Entonces dice, hay un solo fondo, y es el fondo de la vida. Ahí donde no hay diferencias, ¿sí? Ahí donde todo es uno y lo múltiple es uno, ¿sí? La totalidad es múltiple, ¿sí? Y que, como anunciabas hace un momento, ya no se necesitaría pensar a partir de un tiempo cronológico, porque el problema del tiempo cronológico es que, digamos, clasifica, ¿sí? El momento físico del encuentro de un ser con el tiempo, mientras que el tiempo iónico no tiene privilegios, ¿sí? El tiempo iónico no es ni presente, ni pasado, ni futuro. Es el proceso mismo del tiempo que no tiene dirección. Entonces, así como el niño que está naciendo hoy está actuando en el ser, así también el viejo que está muriendo hoy en un hospital está actuando en el ser. ¿Quién necesita o quién vive o a quién vamos a salvar? Henry diría, no somos nadie para salvar a nadie, ¿no? De hecho, el acto de salvación del enfermo en Henry consiste en tener compasión, en darle tu tiempo al enfermo. Lo demás, los discursos acerca de que quisiera estar con esta persona, tal, aquí eso es hipocresía. El verdadero acto es la compasión de dar el tiempo. Es decir, acompañar al que pronto va a morir acompañado. Y eso no tiene privilegios, eso no tiene, ¿sí? Entonces, sí, en efecto, lo que no vio Heidegger, ¿sí? Lo que no vio Heidegger es que el fondo último de la vida es la vulnerabilidad. Y allí, seas un hombre poderoso, seas un hombre con dinero, seas un hombre con equipo militar, seas el niño que acompaña a su madre a pedir monedas después de lavar el parabrisas, seas quien sea, la última realidad es la vulnerabilidad humana. Y de ella no se escapa nadie. Y yo creo que ese es el fondo del que habla Henry. ¿Sí? Porque justamente del hecho de que desde el primer momento que tenemos tiempo, ya estamos lo suficientemente viejos como para morir, ahí están todos. Ahí estamos todos. No sé si ¿Sí? agregando la pregunta de Vanis, eh, lo de la cuestión de la mesa, excluyéndola, volviéndola mesa de reunión, es muy interesante porque he pensado, se me ha venido a la mente el tema de de las palabras y las cosas, el inicio, la cita a Borges con Ujú, la mesa y la mesa donde cabe todo y que nadie ha pensado la mesa, pero no es esa mesa. En no, teoría no sería esa mesa. No es una no, mesa de disección, no es una mesa de colección, no es una mesa donde todo se ujú. pone. Es muy interesante eso y no sería esa mesa Sí, lo pensado. exactamente. Y qué bueno que haces énfasis en eso, ¿no? Porque el es mesón es, es la condición donde cada parte
es una historia posible del todo. Ya sea, o sea, el héroe se sienta con la persona que hizo su espada. Aquel que hizo su escudo también está en la mesa, pero también las señoras que dan de comer, sin lo cual ni el herrero, ni el talabatero, ni el héroe, ni la mujer misma podrían seguir existiendo. Pero Vanis dijo algo que me dejó pensando, pero no tenía como por completo la respuesta, o si es o el comentario, pues no es una respuesta, ¿no? Cuando dice, en las casas hoy en día hay muchas mesas desperdigadas. Sí, pero es que hoy en día nuestra imagen del mundo es sumamente individualista, ¿sí? En el tiempo que estamos hablando, la gente leía en voz alta, en público, para que los demás escucharan las creaciones de sus artistas. Cuentan que Frínico, cuando presentaba sus tragedias, hacía llorar a la gente. Pero digamos que hoy en día nosotros tenemos nuestros teléfonos, donde está toda nuestra información y no compartimos con nadie. Nuestros tablets, donde tenemos fotos, etcétera, que no compartimos con nadie. Esa mesa del pueblo, donde se comparte todos, todo, esa mesa se ha diluido por la historicidad del hombre burgués individualista. ¿Sí? Si hoy alguien escribe una novela, ¿sí? Bueno, es casi una tragedia griega. Les aseguro que no vamos a ir digamos, a no sé, al Partenón, ¿no? A escucharlo. Vamos a esperar que nos llegue en PDF o en un libro impreso, esto y lo leeremos en casa. Eso es lo que ha cambiado nuestro sentido de pertenencia a una comunidad. Y eso es lo que ve Marcel Detian en la cultura griega. ¿Sí? Platón no hablaba para sus alumnos, Platón hablaba para todo el pueblo y para inmortalizarlo, filosóficamente hablando. Sócrates se entregó, y no fue cualquier cosa, entregó su vida para que la credibilidad en la filosofía subsistiera a sí mismo. ¿Sí? Leucipo y Demócrito experimentaban con cuestiones absolutamente básicas y descubrieron los átomos sin ningún tipo de técnica, ¿no? Como decía Heidegger, ¿no? Los aparatos, con su existencia emplazada y la existencia se emplaza de lo registrado por ellos, atestiguan que la proposición del fundamento grandemente poderosa está desplegando ahora el ejercicio de su poder de una manera inaudita hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, la cuestión es justamente esa, sí que la mesa es la comunidad, no es la mesa física, sino el hecho, no sé, que te sientes con un amigo en una banqueta, compartan el alimento, que vayas a la visita de un enfermo y le muestres que la compasión existe. Eso es mesón. Intersubjetividad comunitaria, donde todos somos iguales. Porque si volvemos a Levinas, la bondad no podría existir sin que un rostro si fuera su posibilidad. Entonces es el otro el que me hace bueno a mí, no porque yo sea un buen hombre, ¿no? Bueno, pues si quieren lo dejamos aquí, ya los veo chocados, ¿no? No, Sí, impresionante. no, han salido temas increíbles, ¿no? Es que yo creo que, si me permite ahí, solamente no pretendo, obviamente, lo digo en voz alta,
para la comprensión, que es el nivel, o sea, lo importante para mí, digo, es que esta cuestión de pensar una ontología sin el ser, como tú muy bien decías, es que fue maravilloso ese momento, es para citarte, es mm, pensar una relación, forma contenido sin distinguirlos, conservando el retiro y manteniendo lo óntico de la vida y conservando el retiro Ujú. del ontológico relacionado con la relación comunitaria de la mesa Eso que es. acabas de decir. Relacionar ese pensamiento ontológico sin el ser con la comunidad de lo humano. Sí, sí, sí. Se escucha muy bien, ¿eh? Está muy bien. Mm, sí. Y sorteando un problema que me plantearon hace poquito, que los comenté, que es esa dimensión de ver en lo humano una determinación del ser. Ese es el gran problema. Cuando se hace del humano una determinación del ser, pues es otra historización, no, no. Pero hay que afrontar, hay que sortear esa dificultad. Ujú. Yo creo que es que el trabajo no lo puede hacer una sola persona. Esto se tiene que trabajar con muchos, 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 escuchar muchas, muchas, muchas voces, ¿no? Porque yo creo que lo primero que había que hacer es darle de vuelta, ¿sí? Darle de vuelta la desindividualización con la que la subjetividad es conocida en Occidente. Y esta vuelta solo puede ser Homero. Mm. Sí, no sé qué haya hecho Christopher Nolan con esa película, que cada rato estoy viendo que los están reportando como que woke y no sé qué, no sé, pero en el texto mismo vamos a descubrir que la noción de individuo no aparece jamás, jamás. Al introducir estas individualidades que van a hacer pasar por los ojos de la nueva interpretación de la Odisea, ahí se han equivocado por completo, porque propiamente no existían individuos en la época clásica. Lo que existía era la subjetividad que iba desarrollando capacidades gracias a las calamidades por las que pasaba. Entonces Ulises veía con ojos de tigre porque sus capacidades le permitían mirar más allá. Medusa no permitía que la miraras, ¿sí? Pero Medusa no era propiamente una mujer blanca con pelos de serpiente, no era propiamente eso, era una subjetividad, ¿sí? Yo pienso que ese sería el primer paso, pero para eso hay que reconstruir toda la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Y contar con esos elementos literarios, ¿cómo se llama aquello creo que aparece en la Ilíada y también hay un momento que es genial que es la descripción de los escudos o la descripción de los ujú, de los tejidos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los tapetes, no, no, los las alfombras donde se narra, donde se representa ujú, todo lo que va pasando y donde precisamente se desteje también. sí, sí, sí. Incluso bajo esa idea, o sea, están las condiciones para que las cosas se den. Y esas condiciones, por ejemplo, también implican las manos obreras, no solo la escritura heroica Mm, y no solo la última palabra filosófica. ¿Por qué? Porque la tinta con la que escribía Platón no la hacía Platón, ¿sí? O bueno, el martillo con el que esculpía no lo hizo Platón. Los corchos donde están registradas todos los capítulos de la República, etcétera, venían de obreros, de su comunidad, de su pueblo. Eso lo vamos perdiendo poco a poco. Entre la revolución industrial, entre la época atómica, hoy con la inteligencia artificial, ¿sí? Pero a raíz de haber producido un sujeto sumamente orgulloso de ser lo que es. Desconoce todo, porque todo ha sido traspasado por otra interpretación, pero está orgulloso de ser eso. Y eso es algo que realmente dices, no, 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 no. ¿Cómo la universidad se convirtió en la reproductora de imágenes del pensamiento? Cuando la universidad tenía
la, la, la responsabilidad de hacernos conocer universalmente el mundo. Y ahora es la primera que nos dice que nadie lo conoce todo y que todas las opiniones son relativas y que todas las ciencias se pelean entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, es un elemento servil a los poderes fácticos, ¿no? Lo segundo, yo creo que, esto lo platicaba con Flor hace poco, lo segundo creo que sería asumir que no sé si conocen a este hegeliano que habla sobre Henri Lefebvre, ¿sí? Henri Lefebvre. Eh, es hegeliano, leyó a este José Revueltas, mexicano, ¿sí? Y bueno, su propuesta es acerca de como qué idea espiritual supone la ciudad. Y de acuerdo con las lecturas que hace, no incluyendo Revueltas, yo creo que Lefebvre se equivoca porque creo que el único lugar donde todavía se conserva la tradición es en el pueblo. Porque la ciudad y su urbanismo está totalmente descontextualizando a los sujetos. Un aeropuerto no tiene propiamente contexto. Puede estar en cualquier lugar. Un camión de pasajes, ¿sí? Ya no digamos una plaza, ¿no? Pero yo creo que es el pueblo el que va a rescatar la tradición y por lo tanto la historicidad que está perdiendo el innovador, el emprendedor, ¿sí? Las tecnologías de la ciudad, ¿no? Yo lo veo así, no sé. Es decir, en ese término de Marcel Detian, ¿no? Ujú. Son los pueblos. Eso que usted mencionaba de la Ilíada, ¿no? Igual no la he visto todavía. Eh, pero recordaba el hecho del proceso acelerado de la globalización y desarrollo, ¿no? Que Ujú, empieza a generar monocultivos de mercados y marcas y que ahora esto pues busca una mundialización, ¿no? Algo homogéneo entre todos los pueblos que bien usted comenta. Creo que ahí se genera una tensión, pero igual puede ser como una línea de fuga, pues para atenderlo, ¿no? Una tensión entre la universalidad y particularidad cultural, ¿no? Que incluso cada pueblo, usted hablaba de la singularidad, ¿no? Cómo incluso nosotros no compartimos, nos cerramos, ¿no? Incluso cada pueblo se puede cerrar y puede cerrarse a cuestiones externas, ¿no? Pero el hecho es una tensión que se deriva entre la universalidad y particularidad y que no es una problemática, pienso yo, que no debe resolverse ya, ¿no? En definitivo, porque pues como bien dice usted, eso pues, no, te va a llegar y tampoco verlo como un sentido utópico, porque, sino más bien una orientación con honestidad en el cual, pues, de que existen como tal, interactúan como tal, pero creo que ahí sí rescato lo que usted mencionaba, ¿no? Es el reconocimiento del otro como persona, el reconocimiento del otro pueblo, de la otra sociedad, y ese reconocimiento, pues, es dar un tiempo, ¿no? El hecho de compartir con otro. Entonces, a lo mejor en un momento, pues, podrá haber una cultura universal que haga no sé, esa interacción, ¿no? Que propicie, que incluso puede salir desde un propio pueblo, desde interno, ¿no? ujú. Me pueden comentar. Sí, sí, magnífico, magnífico. Lo has visto muy bien. Yo lo creo así, incluso, por ejemplo, conforme va avanzando la proposición del fundamento, dices, bueno, tiene razón Heidegger cuando habla justamente de cómo se hace el emplazamiento. Sí, claro, o sea, emplazamiento aquí es una forma de la Gestalt. Es decir, si nosotros vemos un mundo técnico, no es porque el mundo sea técnico en sí mismo, sino que así lo emplazamos como un mundo técnico. Hoy, por ejemplo, los grandes discursos están diciendo de que
la IA es el futuro del mundo, ¿no? Nadie está hablando de a quienes no tienen acceso a la IA, nadie está hablando a quienes ni siquiera le interesa la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque el emplazamiento es ese. No es el cómo se da, sino lo que hace que la cosa acontezca tal como acontece. Entonces, así es como se emplaza. Decimos, en realidad estamos viendo que las personas que tienen más poder adquisitivo van a aprovechar más ese emplazamiento en inteligencia artificial, ¿sí? Al menos a nivel narrativo. Como yo estoy viendo en la IA algo que pasó mucho cuando inició el arte conceptual, que era más importante el discurso que la propia obra. Yo sé que Mari aquí me va a odiar, ¿no? Pero hay obras en arte conceptual que realmente dice, está muchísimo mejor la narración que la propia propuesta, ¿no? Porque parece que la IA al rato nos va a dar hasta de comer, o nos va a amamantar, según lo que están planteando, ¿no? Y cuando ves el, el cúmulo de errores que están, pero el discurso dice, no, se está haciendo, o sea, no se desespere. O sea, va a haber errores, pero eso se va a mejorar, porque esto mejora con el tiempo, ¿no? Dices, no, ahí hay algo que discursivamente no se corresponde con la realidad, ¿sí? Mientras tanto, miles de trabajadores están quedando sin empleo por algo que todavía se está haciendo, ¿no? Entonces ya están ahorrando desde ahora, ¿sí? Las grandes empresas desmantelando, digamos, al trabajador. Es, es perfecto el discurso, ¿no? Perdón, eso que usted menciona, fíjese, una ocasión me decía un amigo, ¿no? El día de mañana, hay que hablar de los derechos humanos de los robots. Y yo le digo, pero ¿cómo? No, no, pues el día de mañana la CIA, pues a lo mejor van a pensar. Y me quedé reflexionando, ¿no? Sobre lo que decía. Y pues no lo cierro, ¿no? ¿Quién sería yo para cerrar esa posibilidad? Puede ser, no, no puede ser. Pero el hecho es de que pues habría que y yo pensaba, ¿no? Entonces ya no sería derechos humanos, no sé, sería derechos Claro, robóticos, algo así, ¿no? Ya no entraría en una categoría ontológica. Y eso me claro. recuerda a la parte de la flor, ¿no? De la quinta lección, ¿no? Cuando empieza a hablar, Ujú. la flor florece porque florece, porque pues básicamente no se pregunta de su existencia. Entonces, no sé, a lo mejor 100 años, 200 años, probablemente la IA, yo ya no voy a estar aquí y se lo pregunte, ¿no? Pero es algo que incluso lo menciona ahí Heidegger, ¿no? O sea, ¿por qué el hecho de preguntar, ¿no? O sea, porque viene el poema de Angelus, ¿no? Dice, el hecho, Ujú. por qué preguntas tanto? O sea, si no atiendes tu propia existencia a como tal, ¿no? Estás tan cautivado en el trabajo, en ciertas cosas que pues no te deja ver más allá, ¿no? Y es algo Eso, que sin duda creo que conecta con lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, estamos inmersos en ver tantas actividades que nacen de la propia técnica, que incluso Heidegger lo critica, ¿no? En el ujú. sentido de la modernidad, y llegar a ver que pues hay cuestiones que entre interacciones humanas pues se están desvalorizando, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando dice la universidad es moderna, ¿por qué? Porque emplaza en los principios modernos la educación. La educación te tiene que servir para algo, pero tú tienes que saber hacer algo, metodológicamente, hipotéticamente, etc. Y tienes que hacerlo con tu propio lenguaje que se diferencie de otros lenguajes científicos, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí como que ya hay un aislamiento que subrepticiamente la universidad ha consolidado, ¿no? Nunca te atrevas a hablar con un poeta, porque tú eres ingeniero, ¿no? No te puede gustar la poesía porque tú eres físico matemático, ¿no? Entonces dices, bueno, lo que hacía grande a los grandes era su pertenencia a una comunidad, ¿sí? No es su individualidad. Incluso Kierkegaard, que es quizá uno de los mayores solitarios de la historia de la filosofía, le leía sus textos a sus amigos. Kafka,
le dejó sus textos a su mejor amigo, ¿no? A ver, ¿qué puso? Yo no sé si es verdad, pero un tema entre Altman y Naomi Klein, eh, que además dicen, nadie pidió una inteligencia artificial, nadie ha pedido eso. Es Ujú, como el tema de ofrecer, prever o ofrecer previsoriamente una solución que tiene que ver más con la velocidad de la tecnología, es decir, ponernos nosotros en función de la imagen del ser, todavía más. ujú. Y luego ahí hay Sí, donde ella le dice, bueno, no sé si sea, después estaban diciendo que no era real este diálogo, obviamente, donde ella le dice, te has apropiado de todos los productos de una civilización sin consentimiento, porque además muchas veces ni citan de dónde vienen, además citan normalmente de la página web y demás, la inteligencia artificial, quiero decir. Entonces no están fíjate liberando, que dime. he estado leyendo mucho a un cuate que me arrepentí de haberlo leído, porque al principio me pareció una pérdida de tiempo, pero después dije, bueno, en realidad quizá no lo ha ejecutado de la mejor manera, pero parece que tiene razón. Y tiene que ver con cuál es, digamos, la finalidad de las fake news, ¿no? Y ya revisando todo el texto, te das cuenta que lo que quiso decir, creo yo, ¿no? Eh, es que las fake news lo que crean son polarizaciones sociales en las que, digamos, las personas deciden o creen decidir en qué creer. Que Naomi Klein haya dicho eso o no, eso ya es cuestión de gustos. Pues tú vas y dices, ah, bueno, sí lo dijo y me uno a los grupos que están de acuerdo con que sí lo dijo. No lo dijo y me uno a los grupos que están de acuerdo con los que no. Y después empiezas a ver que esas polarizaciones que empezaron cuando empieza a caer la credibilidad en el periódico y se empiezan a hacer, digamos, como sitios donde se comparte información y ahí dices, bueno, la Deutsche Welle me ayuda a saber cosas sobre Alemania y Colombia. France 24 me ayuda a comprender mejor las relaciones internacionales entre París y España. Pero en México Carmen Aristegui quizá me está ayudando. Entonces tú solito vas haciendo, gracias a las fake news, digamos como una disección de ti mismo. Las marcas, los anuncios, etcétera, saben dónde encontrarte, a qué grupos perteneces, cómo opinas, etcétera, etcétera. Y dices, claro, esto es el subtexto, lo que no aparece de lo que aparece, ¿sí? Lo que ocasiona la proposición. Porque una fake news es una proposición. Es una narrativa. Ahora, es una narrativa que va a producir estados de cosas. Y ahí está justamente la cuestión. Ya cuando entendí eso, ya respeté un poquito más el texto. Me dije, bueno, sí, es verdad, tenemos que profundizar en cosas cotidianas. Tenemos que hacer profundas reflexiones de cosas que nos salen diariamente al paso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es valioso lo que empiezan a ver estos textos, ¿no? Totalmente, muy interesante. Bueno, Bueno, familia. yo me paso a retirar. Fue un Sí, gusto, ya Elías. todos, Una ya. conversación muy buena. Magnífico. Perfecto, Agradezco a muchísimas todos gracias. sus intervenciones. Gracias a Igualmente, ti, igualmente. a todos. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense mucho. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Nos vemos muy Eh, pronto. ¿qué